más profundamente el libro y pido al Señor que sea de bendición los mensajes, no sea solamente datos teológicos, sino de verdad que el Señor nos lleve a una convicción espiritual tremenda, porque necesitamos esto en nuestras vidas, y más en este tiempo de tantísima confusión que estamos viviendo, y cada vez más, cada vez más. Por eso tenemos que tener el espíritu de los de Berea, que miraban si lo que Pablo predicaba era conforme a las Escrituras. Por eso me gustan los hermanos bereanos, que tienen ese espíritu de buscar en las Escrituras. Y hago esta introducción porque voy a hablar sobre la teología del reemplazo. Voy a hablar dónde está su error, por qué nosotros no creemos en esta postura doctrinal. Pero más que hablar del error, vamos a ver en la Escritura lo que la Escritura enseña y dejar que el libro eterno hable por sí mismo. Y estoy seguro que será de bendición. Estamos en el Romanos capítulo 11 y hemos estado viendo ya diferentes versículos, empezando en el versículo 1, hemos terminado en el versículo 12, donde hablaba de la transgresión, ¿verdad? Versículo 11 y versículo 12, la transgresión y la defección de Israel. Pero decíamos que esto contesta a la primera pregunta del primer versículo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, en ninguna manera. Y hoy con la ayuda del Señor vamos a ver aquí en el versículo 13, leeremos en adelante. No voy a poder cubrir todo el pasaje, pero sí los versículos principales en el capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Voy a parar ahí. El Señor bendiga su preciosa palabra. Después de esta lectura me pregunto qué más tengo que decir, qué más tengo que aclarar. Porque la palabra de Dios es tan clara y cuando uno la lee con la sencillez de la palabra y la literalidad de la palabra, no hay mucho más que decir. Pero tristemente, como el Señor ya predijo, son muchos los falsos maestros que a lo largo de la historia han ido doblegando la palabra. Y
tomando un ejemplo de la naturaleza, cuando un arbolito crece torcido, al principio no parece que sea muy importante, pero cuando este arbolito crece torcido y se hace grande, está ya muy torcido. Y tomando otro ejemplo, 10 grados de error en una brújula va a llevarte a cientos de kilómetros de distancia del objetivo donde querías ir. Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos una buena hermenéutica. Y en este aspecto hay 3 cosas que me gustaría poder haceros pensar en cuanto a la interpretación de estos pasajes. La primera es que debemos tener una hermenéutica simple. Y me dirás, ¿qué es eso de hermenéutica? ¿Qué palabra tan rara? Hermenéutica es las herramientas de interpretación. ¿Cómo podemos tomar el texto con su contexto, con las palabras originales, con otros versículos que nos ayudan a entender las cosas difíciles a través de versículos que simplifican lo difícil? Y de esta manera, con una serie de normas de interpretación, llegar a una buena conclusión. Esto es el consejo que la palabra del Señor nos dice o nos da, que podamos ser buenos administradores de los bienes de Dios y podamos ser buenos exegetas. Podamos realmente ver lo que la Biblia dice. Así que la hermenéutica es importante. En segundo lugar, mantén clara la diferencia entre Israel y la iglesia. Esto es vital. Esto es vital. No son lo mismo. No son lo mismo. Y gran parte del error viene de no distinguir esto. Ahora, es un error, y esto lo veremos mucho más detenidamente. Estoy preparando una serie de podcasts para ampliar este tema. Hoy estoy más bien enseñando a la congregación. Pero veremos que este es el problema que ha habido a lo largo de los años. Cuando ciertas posturas teológicas, especialmente la teología del pacto, ya desde Agustín de Hipona, empezó a enseñar que Dios había despreciado, rechazado a Israel y que la iglesia había tomado el lugar de Israel. Entonces, cada vez que leían versículos, o que se leen versículos en la Biblia referente a Israel, se hace una aplicación alegórica como si se estuviera hablando de la iglesia. Y de esta manera las promesas dadas a Israel ahora son dadas a la iglesia porque se produjo ese rechazo de Israel del Mesías prometido. Rechazaron a Yoshua y como resultado Dios les rechazó a ellos, ha terminado con ellos y por lo tanto ahora es la iglesia quien toma el lugar tanto en las bendiciones como en las promesas. Y así cuando leemos el Antiguo Testamento lo aplican sola y exclusivamente incluso a la iglesia. Ahora, yo sé que cuando yo leo el Antiguo Testamento hay bendiciones para mí, hay promesas para mí. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios estaba trabajando específicamente con la nación de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Había Dios olvidado a las demás naciones? No. Rahab la ramera no era israelita. Vemos las promesas dadas a muchos que podían aceptar al Dios de Israel y ser introducidos a ese pueblo del pacto, al pueblo de Israel. Vemos esa misericordia de Dios hacia las naciones. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Pero Dios, que tenía un plan, un propósito, un objetivo, va a tomar a una nación y va a hacer un pacto con esa nación para llevar su objetivo a cabo, el nacimiento del Señor Jesucristo, el Redentor del mundo. Por lo tanto, Dios trabaja con esa nación, los judíos, Israel, un grupo étnico. Ahora, ¿quiere decir eso que por ser judío uno ya va al cielo? No. Porque en la Biblia encontramos que Dios trabaja con naciones según su propio propósito y objetivo. Y no necesariamente se está hablando en ese objetivo o propósito de la salvación eterna, sino de su propósito, de su objetivo, de preparar a través de esa nación y sus promesas a esa nación para llevar a cabo el plan de redención para toda la humanidad. Por eso, como ya hemos estado viendo un par de domingos atrás, hemos visto que ahora Dios invita a todo hombre, a toda mujer, de toda tribu, nación y lengua, a que acepte al Señor Jesucristo. Y por gracia, por la fe o mediante la fe, en la obra redentora del judío llamado Jesús,
podamos ser salvos. Y esto se vio claramente reflejado en los anteriores capítulos de Romanos, que tanto el judío como el gentil son salvos de la misma manera. Ese es el propósito del capítulo 9 que tanto tiempo dedicamos a él. Ver que la salvación no es por las obras de la ley, porque uno se circuncide, o porque uno intente cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y que esto es lo mismo para el judío como para el gentil. Y que cuando un gentil acepta que es pecador, que está perdido, y abraza al Señor Jesús como Salvador, ese gentil forma parte ahora de un nuevo pueblo, la iglesia. Pero que cuando un judío un judío acepta a Cristo como Señor y Salvador, le pasa lo mismo que al gentil. Ahora forma parte de un nuevo pueblo, la iglesia. Pero os hago esta pregunta. Lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Manolo es cordobés, de Córdoba. ¿Cuándo te convertiste, dejaste de ser cordobés? Hasta la médula. No por convertirnos dejamos de ser lo que étnicamente somos. Forma parte de nuestra cultura. Cuando un judío se convierte al Señor Jesucristo, continúa siendo judío, voy a ponerlo de esta manera, continúa siendo de esa nación, de ese pueblo, pero ahora forma parte de un nuevo pueblo. Ha sido añadido a ese nuevo pueblo que llamamos iglesia. Y ahora viene el gran dilema. Entonces, ¿quiere decir que Dios ha olvidado y rechazado a Israel? Capítulo 11:1 nos lo dice. No, de ninguna manera, en absoluto. Pero hay mucho más que tenemos que entender. Y estas son las tres presuposiciones que entramos en este capítulo. La primera, las vuelvo a repetir, es tener una buena hermenéutica. La segunda es mantener claramente la diferencia entre Israel y la iglesia. Y la tercera es entender el propósito que Dios tiene para diferentes naciones. Y eso no ha cambiado en el plan de Dios. Ahora, la teoría del reemplazo dice que Israel rechazó al Mesías prometido. Bueno, ¿es cierto? ¿No creyeron que Jesús era el Mesías como nación? Pero algunos judíos, y tengo muchos ejemplos de ello, sí que aceptaron que Jesús era el Mesías. Sí que creyeron que Yeshua era el prometido hijo de David. La iglesia empezó con judíos. Y el mismo Pedro tuvo verdadero problema en aceptar que los gentiles podían ser añadidos a la iglesia. Y veremos que Pablo trata de este problema. La teología del pacto toma la idea de que todos los judíos, toda la nación de Israel ha sido rechazada. Y por lo tanto Dios no tiene ningún plan para ellos. Vamos a leer un versículo en el Antiguo Testamento. Y con esto terminaré esta introducción. Vamos a Jeremías, capítulo 33, versículo 25. Ahora, tomo este versículo y podía haber tomado tantos otros más porque la Biblia está llena de estos ejemplos. Jeremías, capítulo 33. Jeremías 33, versículos 25 y 26. Dice, así ha dicho Jehová. Fijaros que estas son las palabras que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho? Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El mismo que puso las leyes de la tierra, del día y de la noche,
las leyes del cielo y la tierra, el mismo que estableció una ley incambiable en su creación, ha establecido una ley incambiable en cuanto a su pacto con el pueblo. Y que si la ley natural no va a cambiarla, Él tampoco va a cambiar esa ley que ha establecido, teniendo misericordia de su pueblo. Ahora, esto a algunas personas de la teología del pacto les molesta, que hablemos de Israel como el pueblo de Dios. Pero no soy yo quien lo habla, lo dice la Biblia. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Entonces no soy yo quien está diciendo que Israel es el pueblo de Dios. Está siendo la misma palabra. Ahora, lo que me asombra es que gente que rechaza a Israel como el pueblo de Dios quiera abrazar al Mesías de Israel, a Jesús. Rechaza al pueblo de Jesús, pero quiere abrazar a Jesús. Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, de la simiente de Abraham, de la línea de David, es judío. Es judío. Y nuestro amado Señor no dio la espalda a su pueblo, a su nación. No dio la espalda a aquellos que Él lloró sobre Jerusalén. Y Dios cumple sus promesas. Ahora, tomando esa presuposición en nuestra mente, entendemos más claramente lo que está diciendo aquí. Y cuando lo leemos, ahora debe crear en nosotros un temor reverente y una humildad grande. Porque recordad que nosotros somos gentiles. Y veréis lo que pasa con este pueblo. Dejadme volver a leer y desgregar lo que estoy diciendo. Dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Pablo fue llamado a servir a la iglesia gentil. Él empezó ahí la predicación. Él es el apóstol a los gentiles. Él va a honrar su ministerio. Él está diciendo: hey, gentiles, Dios me ha llamado a serviros. Yo os amo un montón. Yo voy a honrar mi ministerio. Pero os voy a decir cosas duras. Continúa. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Os dais cuenta? No está diciendo Pablo, es que todo Israel va al cielo, es que van a ser todos salvos. No. Está diciendo, si de alguna manera, en el ministerio que tengo yo predicando el evangelio a los gentiles, aún así puedo hacer que algunos judíos lleguen a entender la salvación que es en Cristo. Lleguen a entender que por gracia somos salvos. Lleguen a entender que el Señor Jesús era el Mesías prometido. Y voy a seguir leyendo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ya, dice exclusión, correcto. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha excluido Dios a su pueblo? Aquí dice su exclusión. Bueno, mirad esa palabra en el contexto mencionado. Porque en el versículo 11 dice su transgresión, el versículo 12 dice su transgresión, el versículo 12 dice su defección. Lo que dice el contexto es su incredulidad, es decir, Israel ha sido el que se apartó de Dios, no Dios de ellos. No Dios de ellos. Dios es fiel a su pacto. Dios es bueno, justo, santo. Y como en el libro de Oseas, Gomer se apartó y adulteró y fornicó tras dioses ajenos, el profeta continuó amándola. Fue ella quien se apartó. Y de esta manera Israel dio la espalda al Señor. Y Dios, en su misericordia, se volvió a los gentiles. Hay una parábola que nos llama la atención y que podemos entender. ¿Recordáis la historia de las bodas? Invitó a las bodas, todo el mundo tenía excusa. Y el Señor dice, id a los caminos y forzarlos a entrar. Nosotros somos esos que fuimos forzados a entrar. Porque los que tenían las promesas, tenían las bendiciones, tenían los pactos, no lo tuvieron en poco. Lo tuvieron en poco, no lo apreciaron. Y como resultado, nosotros, gentiles, fuimos bendecidos, porque ellos no apreciaron lo que Dios le había dado. Pero una vez más,
fueron ellos. Y en su desprecio, nosotros fuimos bendecidos. Ahora, debo decir que esto no fue un accidente, porque Dios ya tenía en mente ese plan soberano de bendecir a todas las naciones. Porque Él lo había dicho que en Abraham serían benditas todas las naciones. O sea que los gentiles seamos salvos no es un accidente porque los judíos le dieron la espalda y ya, boom, Dios tiene que hacer algo nuevo. No, Dios ya sabía lo que iba a hacer, había enviado al Redentor del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue el anuncio del profeta Juan el Bautista. Así que la redención que viene de Israel, palabras bíblicas, estaba ya planeada por Dios para aceptar también a los judíos. ¿Qué hubiera pasado si Israel lo hubiera aceptado como Mesías? ¿Qué hubiera pasado? No lo sé, no lo sé. Y sería pura imaginación imaginarnos qué podía haber pasado. Pero lo que sí sabemos es que Dios ya había planeado que los gentiles serían salvos, también como los judíos, por la obra del Señor Jesucristo. Y eso es precioso. Pero mira, vamos a continuar leyendo. Porque su exclusión es la reconciliación del mundo, porque Cristo ha venido a reconciliarnos. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ahora, esa idea de su admisión aparece repetidas veces en el contexto de este capítulo, que nos habla de esa verdad que va a volver. Y nos llama la atención porque está hablando en el futuro. Mirad el versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Lo veis? Y mira lo que dice el versículo 25. Voy a leerlo ya más la última parte, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte. Pero mira lo que dice ahora, y esta era la parte que quería mostrar. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y mira el versículo 26, y luego, ¿qué nos dice este y luego, este y hasta? ¿Qué nos dice este? Serán reinjertados, volverlos a injertar. ¿Qué nos dice lo que hemos leído en este versículo? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Estos versículos son claros. Dios no ha terminado con Israel. Dios tiene un propósito. Dios ha prometido unas promesas hacia esa nación que va a cumplir. Y vemos claramente que en el futuro van a ser readmitidos, puestos de nuevo, porque Dios no ha terminado con ellos. ¿Lo veis qué claro que es? Ahora, ¿qué en cuanto a nosotros? Bueno, sí, algunas de las ramas fueron desgastadas, es cierto. Y perdonadme, dejadme mencionar un versículo, una idea que tenía en mente. Cuando dice, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ezequiel capítulo 28, cuando habla del valle de muertos, de huesos secos, recordad que volvieron a vivir. Esto es lo que está diciendo este versículo. Esto es lo que traslada nuestra mente a esa promesa de Dios. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. El pueblo de Dios, Israel, Dios llamó a un pueblo santo. Y la iglesia es un pueblo santo, por supuesto. Pero en este tiempo, en esta presente dispensación, Dios continúa teniendo un plan para el futuro de Israel. Avanzo más rápidamente. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes. Ahora, aquí nos dice, y esto es algo interesantísimo, que esto no es natural. No es natural tomar un olivo silvestre
cortarle una ramita y ponerla, injertarla en un olivo bueno. No es natural, y los que somos de aquí, de Castellbisbal, que hay un montón de olivos a nuestro alrededor, sabemos de esto. Lo que hizo Dios injertando a los gentiles en el olivo, símbolo en toda la Biblia de Israel, es algo que no era natural. No se produce de una forma natural. Lo produjo Dios por su pura misericordia. Si no hubiera tenido Dios misericordia de nosotros, hoy en día nosotros continuaríamos adorando a los dioses del Olimpo. A Zeus, a Júpiter y los demás. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, enviándonos al Redentor del mundo a través del propósito que Él tenía con la nación de Israel. Y por eso lo que debe crear en nosotros es humildad. Es humildad. En la teología del pacto se hace mucho énfasis en los elegidos, ¿verdad que sí? Lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero aquí en este capítulo, y lo veremos también en adelante, hablando de Israel, habla de la elección. Por ejemplo, el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. El versículo 5, versículo 11, 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 7. Que pues lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Son versículos que les encanta a los del pacto. ¿No se dan cuenta que estos versículos hablan tanto del escogimiento del que cree, como del escogimiento de la nación de Israel? Y aún voy a más cuando el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, Dios no se tira atrás de su llamamiento y de sus dones, de sus promesas y de sus pactos. Por lo tanto, si tanto les gusta hablar de la elección por gracia en cuanto a la salvación, ¿por qué olvidan la elección por gracia en cuanto a las promesas y el pacto dado a Israel? Dios cumple sus promesas. Y como sabéis, cuando hemos hablado de la elección en la Biblia, es elegidos para un propósito, para un objetivo. Y en ese aspecto, Dios ha escogido a Israel para ese propósito. Ahora tengamos cuidado también en la interpretación de los versículos 21 y 22. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y algunos utilizan estos versículos para decir que la salvación se pierde. Mira el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Interesante. Muchos toman estos versículos, los sacan del contexto para decir, hey, tú puedes perder la salvación. Tu salvación puede ser cortada. Pero este no es el tema de los versículos. El tema de los versículos es que si Dios fue severo con Israel por su incredulidad como nación, también va a ser severo con los gentiles por su incredulidad. No se está refiriendo aquí a individuos, sino a planes para las naciones, para los grupos étnicos, que en Dios no existen las razas. Las razas es un invento totalmente de la evolución darwiniana. Dios creó a todos los hombres de la misma sangre. El color de nuestra piel o nuestros ojos no determina 7 razas diferentes o 5 razas diferentes según a quien leas. Somos de la misma raza, bípedos implumes, hombres, mujeres. Pero Dios hace algo extraordinario. Tiene 2 grupos. Uno se llama Israel, el pueblo elegido para su propósito eterno, y las demás naciones. Y Dios en ese plan actúa, obra en su soberana gracia y cumple sus promesas. Y a ambos ama. Por eso leíamos en el capítulo 9, a Jacob amé, y la traducción literal del pasaje es, y a Esaú amé menos. Eso es la traducción literal. No aborrecí, menosprecié, no. Amé menos. Dios tiene un propósito para ambas naciones,
Pero vemos reflejado en la Escritura, en mi último punto, este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Qué palabras, ¿eh? Qué palabras. Y me gustaría de verdad, y lo siento predicar incluso con esta dureza. Esta misma semana escuchaba un pastor aquí en Barcelona hablando de Israel y la iglesia, y hablando como ahora no existe el pueblo de Dios llamado Israel, solamente existe la iglesia, eso es el pueblo de Dios. Arrogante, esa es la palabra que Pablo va a usar. Arrogante. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ese es el misterio que aquí Pablo nos revela. Y recordad que la palabra misterio no quiere decir algo misterioso y secreto, sino una verdad que estaba oculta y ahora ha sido revelada. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles podamos formar parte del pueblo de Dios a través de nacer de nuevo y formar parte de un nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Tanto de judíos como de gentiles. Hasta, y es importante, cada palabra de la palabra de Dios es importante. Hasta. Eso implica que habrá un después. Eso implica que habrá un punto final. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Podríamos hablar aquí mucho de teología en esta expresión de la plenitud de los gentiles. Pero básicamente unimos varias ideas. Una de ellas es que Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Recordad ese pasaje? Y cuando hemos estado en Jerusalén, nuestro corazón se ha deshecho de pena, viendo como el lugar donde la santidad de Dios un día se mostró y fue levantado aquel maravilloso templo, hoy es pisoteada por turistas con cámaras y por incrédulos que adoran a otro Dios. El tiempo de los gentiles. Es otra expresión en la Biblia. Hollada por los gentiles, el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Dios está ahora llevando su plan, propósito y objetivo a través de los gentiles. Pero habrá un luego, habrá un después. Ahora es el día de oportunidad para el gentil. Es el día de oportunidad para formar parte de un pueblo escogido, de una nación santa, que es la iglesia. Pero Dios continuará trabajando con su pueblo Israel, como Él ha determinado. Y un día veremos a un rey judío, sentado en el trono, reinando como rey de reyes y señor de señores. A Él se doblará toda rodilla. Ante Él se postrarán los reyes de la tierra, y vendrán a Jerusalén, según nos dicen las profecías, y adorarán a ese rey judío. Y no solamente eso, los pactos que el Señor hizo se cumplirán dando la plenitud de la tierra prometida a esa nación que Él escogió. Y mucho más que está revelado en la Escritura. Por lo tanto, yo, gentil, y honrando el ministerio de Pablo, no debo tener ni soberbia ni arrogancia, sino temor. Y humildemente orar por esta nación y amarles. El antisemitismo se produjo en la historia de la humanidad por culpa de aquellos teólogos que dijeron, Dios ha cesado ya con su pueblo. El antisemitismo de Lutero, del mismo Calvino, de la Iglesia Católica a través de las dichas y enseñanzas de Agustín, ha producido mucho sufrimiento a esa nación que Dios sigue amando. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Por eso nosotros bendecimos a Israel, amamos a Israel, oramos por la paz de Jerusalén, pidiendo a Dios que nos use en estos días para mostrar que Jesús, el Mesías judío, es el Salvador del mundo. Vamos a orar. Padre, yo sé que lo que en esta tarde he estado hablando es conflictivo y profundo. Pero es necesario dar un golpe en la mesa. Y, Señor, tapar la boca de aquellos que menosprecian a tu pueblo.
que creen que ya has cesado con tu pueblo. Y Padre, aunque es cierto y verdad que hoy tienes a la iglesia como pueblo, como la novia del Cordero, y que en este tiempo de los gentiles tú tienes un propósito, también es igualmente cierto que tú no has desechado, despreciado ni rechazado a la nación de Israel. Vas a cumplir tus pactos, porque tú eres un poderoso Señor y un perfecto caballero que cumple tu palabra. Y aquellos que dicen que no lo haces, Señor, te llaman mentirosos. Guárdanos de hacer tal cosa. Enséñanos, Padre, a con temor orar por la paz de Jerusalén. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a entonar un himno para terminar. ¿Y qué himno más bueno para cantar? Que tierra bendita y divina es la de Palestina. Tierra que fluye leche y miel es la de Israel. Vamos a entonar este himno. Vamos a ponernos de pie, que hace un ratazo que estamos sentados. Eso nos ayudará también a estirar las piernas. Y tenía el número apuntado aquí. 94, himno 94. Recordad, tierra que fluye leche y miel es la de Israel. Vamos a entonar el número 94. Y después voy a pedir a Ezequiel, que está ahí en los controles, que despida el culto en una oración. Número 94. 94. 94. Un vulguis. Tierra que fluye leche y miel. Recordad ese cambio en las letras. Tierra que fluye leche y miel es la de Israel, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su red. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivores habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén, amén. El Señor bendiga su preciosa palabra. Hermano Ezequiel, dirígenos en oración.
el Señor os bendiga mucho.